Shalom amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su programa Un Café con Moro Yosef, que llega a ustedes de parte del Ministerio Esjaim, el Ministerio del Árbol de las Vidas, el árbol en que fuimos injertados. Gracias le damos una vez más al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, al Padre, al Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua el Mesías, por concedernos la oportunidad de estar nuevamente con ustedes como de costumbre, todos los viernes a las 3 de la tarde, hora de Puerto Rico, en un programa donde discutimos diversos temas centrados en las Sagradas Escrituras y la esperanza mesiánica. Por consiguiente, nuestro comentario aquí siempre girará alrededor de eso que tenemos en mente, nuestra esperanza en ver el retorno de nuestro Santo Mesías y el establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra a través del Santo Mesías, Yeshua nuestro Señor. Hace aproximadamente un poco más de 2000 años, nuestro Santo Maestro ascendió a los lugares celestiales, sentado a la diestra del poder de Dios, esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y mientras Él aguarda ese momento, que solamente el Padre sabe cuándo se habrá alcanzado su plenitud, nos dio la encomienda a todos sus discípulos de promover, de promulgar la buena nueva, lo que usted conoce como el Evangelio, anunciar la buena nueva y a la misma vez enseñarle a aquellos que siguen las pisadas del Maestro a andar en el camino de Dios. El Maestro Nazaret dice a sus discípulos: vayan y enseñen a las naciones a guardar las cosas que yo les he ordenado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de la era. O sea que si nosotros hacemos lo que el Maestro nos ordena como discípulos suyos, el Maestro estará con nosotros, nos acompañará en esa labor, porque estamos haciendo la voluntad de su Padre, pues el Maestro de Nazaret vino a traer el mensaje celestial del Todopoderoso a la tierra. Como ustedes saben, hoy nos encontramos en el día 13 del mes de agosto del año 2021 y este programa se está grabando. Sí sé que llevo varios programas que no he subido a la página y espero esta tarde intentar ponerlos al día. Por lo menos este programa estará disponible en la página web. En el calendario de Gilel II nos encontramos en el día 5 del mes de Elul del año 5781, de acuerdo al calendario Gilel II. Y dada la circunstancia que nos encontramos en el calendario Gilel, vale mencionar que se ha comenzado la observancia tradicional de los 40 días de arrepentimiento, donde se acostumbra a leer la Sijot, una serie de oraciones como parte de la preparación para Yom Kippur. Y en un tiempo este ministerio enseñaba esa observancia y la practicaba, entendiendo y pensando en ese momento que esto databa del tiempo bíblico, del tiempo en que la revelación divina había llegado al pueblo y que esto había sido ordenado por Hashem. Pero un estudio histórico del surgimiento de las tradiciones nos llevó a rectificar ese pensamiento, y por eso es que usted ve que en nuestro ministerio no estamos promoviendo la Slijot, no es que entendamos que sea algo pecaminoso ni incorrecto, sino que preferimos mejor mantenernos en la posición de los discípulos y seguir la enseñanza de esto. Si quiere saber un poco sobre la tradición de la Slijot, incluso hay un historiador judío que habla sobre su investigación con respecto a la tradición del mes de Elul y todo lo que se hace a partir del principio del mes de Elul hasta Yom Kippur. Y él dice que él no logró conseguir en su investigación, un judío ortodoxo, observante, él no logró, pero como historiador obviamente presenta su posición, y él no logró encontrar evidencia alguna de esto pertenecer a los tiempos bíblicos, ni en el tiempo del Segundo Templo. Incluso lo más cercano a esta práctica data del siglo VIII de la era presente. Estamos hablando de unos 800 años, tal vez 700 años de diferencia de entre el Segundo Templo al tiempo que él descubre esa información. Y eso es bien interesante, porque entonces este historiador está aceptando, reconociendo que es una tradición de la observancia ortodoxa y que no es algo que haya ordenado el Eterno. Y por eso es que incluso ya yo había leído eso en tiempos recientes, pero ya de tiempo en meses anteriores o tal vez un año más tenía conocimiento de eso, y le doy gracias al Eterno porque la lectura de este hombre, que sé que es observante y temeroso de Dios,
es una información que valida, confirma lo que ya habíamos investigado. Así que no nos va a escuchar a nosotros hablar aquí de la Selichot y de cómo usted conseguir el perdón divino por sus propios esfuerzos, porque sabemos que la Escritura no enseña sobre eso. Simplemente el Eterno dice en la Escritura que cualquier momento del año usted comete una transgresión y puede reconocer que la cometió ante Hashem y conseguir el perdón divino, y a la misma vez tiene que esperar al proceso de la limpieza del santuario de acuerdo a la ordenanza del pacto de Sinaí, cosa que los discípulos maestros enseñan que en el Mesías obtenemos la redención para siempre y no debemos preocuparnos por un Yom Kippur nuevo. Por eso es que como discípulos del maestro no enseñamos que Yom Kippur es un día de usted conseguir el perdón divino mediante extensas oraciones y ayunos prolongados, sino que es un día de usted agradecerle a Dios por la obra del madero de Yeshua el Mesías, porque como dice Isaías 53, el Eterno cargó en él la transgresión de todos nosotros, haciendo que entonces nosotros los transgresores tuviésemos la oportunidad de participar de la redención perpetua en él. Así que gracias al Eterno por Yeshua nuestro Mesías y la obra de él. Entonces, luego de hablar de eso, me place mencionarles que esta semana obviamente estudiamos la porción que nos corresponde a la Torá, y esta porción se titula Shoftim, se encuentra en el libro de Deuteronomio capítulo 16 versículo 18 y termina en el 21:9. Esta porción en años anteriores hemos filosofado sobre ella, es decir, hemos hablado en forma alegórica con respecto a ella. Este año no vamos a hacer eso, este año vamos a tratar de entender el documento desde la perspectiva de un antiguo israelita escuchando a Moisés hablar estas cosas, como las entendían ellos. Así que con el favor del cielo, mañana en nuestro estudio virtual de la Parashá en el Bemidrash, que transmitimos aquí en Eshaim Radio de forma simultánea a las 9:45 de la mañana, le invitamos a sintonizarlo, hora de Puerto Rico, para que usted pueda escuchar en vivo el comentario o el estudio del mismo. Y si usted desea estar de forma virtual, puede entrar a nuestro sitio web elcaminonazareno.com y suscribirse bajo el segmento de la Parashá en el Bemidrash. Y hablando de la página web, nuestra enseñanza del día de ayer ya se encuentra en la página web, lo va a encontrar bajo la sección de otros estudios y el título es Gog Magog, así que puede buscarlo en nuestro sitio web elcaminonazareno.com y va a buscar la pestaña que dice otros estudios, le va a dar a ese botoncito que aparece arriba, inmediatamente lo va a llevar a la página donde están los otros estudios, que va a encontrar los estudios con respecto a otros temas. Y también va a encontrar allí el enlace de Gog Magog y podrá participar de la grabación de ayer, que gracias al cielo pudimos completar, y le damos gracias al bendito por acompañarnos en esa gestión. Así que mañana estudiamos Shoftim, y la porción de los profetas de mañana también es Isaías 51:12 al 52:12. Vamos a hablar un poco de Gog Magog antes de tratar otro tema adicional que tengo para hoy, que gira alrededor de la porción de la Torá. Ayer tuvimos la oportunidad de dar una enseñanza especial que hemos titulado Gog Magog, y lo hicimos a través de nuestra plataforma virtual que tenemos, Zoom, para los estudiantes que estudian de forma privada con nosotros, y a la misma vez transmitimos de forma simultánea a través de YouTube. Me gustó mucho esa práctica y creo que la voy a volver a repetir en otros estudios. Así que esperamos próximamente hacer otro anuncio más de otra clase especial, que entonces podremos traerla también a través de YouTube. Esto significa que el jueves 19 no habrá clase, porque estaremos preparando esa semana el material que vamos a estar dando para el jueves 26. El jueves 26... Oh, discúlpeme. Tengo que decir que el jueves 26, después de la clase de ayer, no habrá clases. Sí, va a haber clases el jueves 26, sí. Es que la fecha de la operación de mi esposa la cambiaron y ahora será el septiembre 1. Por consiguiente, voy a poder estar con ustedes ese 26. Ahora, a partir de septiembre 1, pues no habrá clase los jueves, hasta nuevo aviso, por razón de un asunto personal que tengo que tratar con respecto a la salud de mi esposa. Le agradezco sus oraciones. Mi esposa va a ser operada
Esperamos en el Eterno que se pueda completar esa operación, ya que esta sería la 4ª vez que ella sería operada, y esperamos en el cielo que poder así pasar a esta etapa y entonces poder concentrarnos en las cosas que tenemos pendientes con respecto al llamamiento divino que tenemos. Así que el 19 no habrá clases, el 26 sí habrá clases, jueves, y estaremos anunciando la semana próxima a través de Facebook y a través de esta radioemisora el tema que trataremos, para que usted pueda entonces así compartir con nosotros o estar con nosotros en esa enseñanza. Ayer estuvimos, como les dije, estudiando el tema de Gog y Magog, y aquí en esta conversación que tengo con ustedes, tengo que decirle que personalmente, cuando yo entré en este camino hace aproximadamente 10 años, yo creo que un poquito más, ya estaba casado. Yo me casé hace 10 años, quiere decir que un poquito más de 10 años. Ya en este camino, cuando comencé en este camino y en mis manos cae o se me permite conocer la importancia del estudio de la Torá y el estudio del Tanaj en el sentido general, se despertó en mí un gran celo por conocer el camino de Dios a más profundidad. Y esto me llevó a estudiar, a envolverme muy efusivamente en la literatura rabínica y a darle mucho valor al comentario de los sabios. Incluso los que han visto mis enseñanzas anteriores, mis enseñanzas antiguas, habrán percatado la diferencia entre antes y ahora, donde antes en cada parashá hablaba sobre lo que comentaba el rabino tal o Midrash o el Zohar, etcétera, etcétera. Y ahora pues ya no ven eso porque pues la razón ya la he explicado en otro tiempo. Pero le decía que en ese momento muy entregado al estudio de la Sagrada Escritura y la opinión de los rabinos con respecto a los temas que se encuentran en la Escritura, había tomado ciertas posiciones que en ese entonces pensaba que eran las posiciones bíblicamente correctas, porque entendía, pues obviamente, ellos son los sabios, ellos son los que tienen conocimiento, ellos tienen la interpretación correcta y pues obviamente eso me llevó a tomar esa posición. Y incluso hasta en temas como por ejemplo el caso de Gog y Magog, que lo discutí ayer, tenía una posición basada en el pensamiento de esto. Incluso yo llegué a enseñar que Gog y Magog ocurriría 2 veces. Que ocurriría antes de la venida del Mesías, porque así lo muestra Ezequiel, y ocurriría al final de la era mesiánica, como lo muestra Revelaciones. Y tenía la posición de que se construiría un tercer templo, porque se tiene que completar la profecía de Ezequiel, y así incluso tengo varios libros de la literatura rabínica que habla sobre el tercer templo. Y tenía esa posición basada en los rabinos. Me llamaba a sí mismo discípulo de Yeshua, pero le daba más valor al comentario de los rabinos que a lo que los discípulos del maestro Nazareno nos habían dejado a nosotros, o los escritos que sobrevivieron hasta el tiempo presente, y la evidencia que estos escritos nos dan con respecto al pensamiento que tenían estos primeros discípulos según el Mesías les había enseñado. Y el Gog y Magog era uno de esos temas. Yo pensaba que Gog y Magog ocurriría 2 veces. Ocurriría antes de la venida del Mesías, como muestra Ezequiel. Se construiría el tercer templo. En la era mesiánica habría un tercer templo. Y luego Gog y Magog ocurriría otra vez. Y después vendría el Olam Jabá. Así era que lo entendía. Pero en un tiempo bien interesante de mi vida, el santo bendito sea, me abrió mis ojos y me dio la oportunidad de ver cosas que estaban delante de mí y no las había tomado en cuenta porque estaba más enfuscado, más interesado en la opinión de los hombres, que no es malo, que es lo que el Eterno le había revelado a sus siervos los profetas. Y eso me llevó a tomar ciertas posiciones, corregir algunas y hacerlo público. Es de sabios reconocer esas cosas y tomar otras posiciones respetando la naturaleza del texto
y su contexto, que está bien de moda hoy en día. Y esto me llevó entonces a traer esta enseñanza de Gog y Magog que traje ayer, de 1 hora y 20 minutos aproximadamente, donde enseñé que Gog y Magog no ocurrirá primeramente 2 veces y que debemos ver cómo con la aparición del Mesías muchas de las profecías que estaban condicionadas a la elección de la audiencia que recibe las mismas habían sido postergadas e incluso transformadas para los días del Mesías. Y Gog y Magog está entre esas. Enseñé ayer que el libro de Ezequiel es un apocalipsis. En otras palabras, es un libro que ocurre como consecuencia de una revelación que tiene Ezequiel cuando éste estaba entre los cautivos de Babilonia, y cómo Ezequiel tiene la oportunidad de ver los cielos abiertos y recibir comunicación divina de parte del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, para a la vez que recibe esa visión con el propósito de, quiero decir, de transmitir esa revelación a su generación que estaba participando de esa deportación. Y incluso hablé de la relación que tiene esa experiencia de Ezequiel con lo que esta semana Moisés dice en la Torá, en el capítulo 18 de Deuteronomio, que es algo que vamos a estar tratando hoy en nuestra segunda media hora, de cómo Ezequiel cualifica para ser ese tipo de profeta que habla Moisés, que vendría de parte del Eterno como él, y que debían escuchar su voz, y cómo el Eterno le pediría cuentas a aquel que no escuchara la voz de ese profeta. Y mencioné que es sumamente importante tomar en consideración el tiempo donde esta revelación está siendo transmitida a Moisés, porque así se puede hacer una buena interpretación o una buena comprensión del propósito del libro, y se puede reconciliar los supuestos opuestos o las contradicciones que encontramos en la literatura de los nazarenos después de la aparición del Mesías. Y les invito a ver ese video, porque en ese video presentamos esa información y hablamos de ello. Por ejemplo, usted va a encontrar en Jeremías 27:6 cómo el Eterno llama a Nabucodonosor su siervo. Nabucodonosor fue escogido por el Santo, bendito sea, para servir de verdugo y servir de conquistador y exportador del pueblo en ese exilio de Babilonia, para que se cumpliesen los propósitos del decreto divino como consecuencia de la violación del pacto que el Eterno le había dado al pueblo en el Sinaí. Y usted va a leer que en el capítulo 27 de Jeremías, versículo 6, el Eterno llama a Nabucodonosor su siervo. Esto significa, para nosotros que estamos leyendo el libro mucho tiempo después, algo muy importante. ¿Por qué significa algo muy importante? Porque estamos viendo, mediante esta literatura, que el Eterno escogió a un hombre llamado Nabucodonosor y su imperio y su ejército para traer dolor y exilio al pueblo que había violentado el decreto divino. Ahora, esto podría llevar a pensar que cualquier persona que tenga la osadía de ostentar el trono en un reino, sea el reino que sea, pudiese pensar de que él también puede hacer lo mismo con el pueblo de Dios. Y en ese sentido,
vamos a ver que en los capítulos que habla de Gog y Magog, el Eterno va a hacer énfasis en ciertas ideas, o va a recalcar ciertas ideas, y lo vamos a mencionar aquí, como lo mencionamos ayer, como por ejemplo, en Ezequiel 38, 10 y 12, dice lo siguiente. Dice, primeramente Ezequiel 38 le está hablando a Gog, y le está diciendo que él va a hacer que Gog saque todo su ejército y que se vistan de las armaduras para la guerra y unan con ello a muchas naciones para levantarse contra el pueblo santo, donde en el versículo 10 el Eterno dice a través del profeta: en aquel día subirán cosas a tu corazón y tramarás un designio perverso. Dirás: subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadas, todas ellas que habitan en ciudades sin murallas, sin puerta y sin cerrojos. Obviamente, en el momento que Ezequiel está recibiendo esta revelación, todavía el pueblo no había regresado del exilio. Por consiguiente, esta profecía giraba alrededor de la idea del retorno y la restauración del pueblo en la tierra. Vas a encontrar que en el versículo 12 dice la intención, que es lo mismo que hace Nabucodonosor cuando invade la tierra. Dice el versículo 12: esto será para arrebatar despojos, alzarte con el botín, para poner tu mano sobre ruinas repobladas y contra el pueblo ya recogido de entre las naciones que reposeyó ganados y posesiones y habita en el ombligo, una forma de decir que en el punto más importante que conecta cielo y tierra. ¿Ok? Y vamos a ver luego que en el versículo 14 de ese mismo texto dice: por tanto, hijo de hombre, profetiza y di a Gog, así dice el Señor Elohim. En aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, no lo sabrás tú, es decir, no te darás cuenta de que estarán ellos tranquilos en su lugar. Y le dice: entonces vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército. Subirás contra mi pueblo Israel como un nublado que cubre la tierra. Ello ocurrirá en los días finales. ¿Qué significa los días finales en este sentido? Dentro de la idea israelita antigua existía, por medio de los profetas, esta idea revelada de que el dominio de las naciones iba a cesar y que Dios iba a traer un reino, un gobierno permanente donde Israel sería la cabeza de todos los pueblos y que un descendiente de David sería el que gobernase en ese reino y Dios sería el único Dios de toda la creación. Esa idea estaba relacionado a este concepto de Aharit Hayamim, el fin de los días, o el fin de la era de los humanos. ¿Ok? Y vas a encontrar que dice el Eterno en ese texto: subirás contra mi pueblo, versículo 16, mi pueblo Israel. Dice más adelante: y te traeré sobre mi tierra. Es decir, que el Eterno es el que va a hacer que Gog haga eso, para que las naciones me conozcan cuando yo, oh Gog, sea santificado en medio de ti delante de tus ojos. Y esto es bien interesante. ¿Por qué el Eterno va a incitar a Gog a reunir a todas las naciones que se unan con él en esa gran batalla? ¿Por qué el Eterno va a reunir a Gog para ese propósito? Y para que se crea esta idea de que puede invadir la tierra que está en paz y el Eterno ser glorificado mediante esa acción. Es importante tomar en cuenta lo que posiblemente las personas de otras naciones y pueblos que vivían alrededor de Israel pudieron haber pensado en el tiempo en el que Nabucodonosor invadió la tierra. ¡Qué débil es su Dios! Que permitió que un caldeo llamado Nebuchadnezzar y su Dios, porque recuerde que cada imperio tenía su Dios, invadiesen al pueblo de Israel y humillaran a su Dios de esa forma. Donde en este documento vamos a ver que
porque Ezequiel le está siendo revelado que el Eterno no hizo eso con ese propósito y que incluso lo va a volver a repetir, pero no esta vez porque el pueblo lo merezca, como va a explicar en el capítulo 39, sino porque el Eterno va a mostrar con esta acción que Él es el que está al control de cada situación que ocurre en su pueblo santo. Y eso está bien interesante. Por eso es que vamos a ver, debemos tener en cuenta cuál es el propósito detrás de esta profecía de Gog y Magog y el potencial de cumplimiento que tuvo en su tiempo y no lo alcanzó por cosas que pues obviamente tendríamos que discutir en otro momento. Y mire qué interesante, en el capítulo 38 versículo 10 dice: un pueblo indefenso habita en la tierra. ¿Ok? Y le dije que la razón por la cual el Eterno está detrás de todo esto se encuentra respuesta de ello en el capítulo 38, versículos 14, 15 y 16. Donde en el capítulo 39, versículo 21 dice el Eterno: y pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán mi juicio que habré ejecutado. El juicio contra las naciones y contra Gog, que representa la cabeza de las naciones. Y la mano mía que pongo sobre ellas. Y de aquel día en adelante la casa de Israel sabrá que yo soy el Eterno su Dios. Y las naciones sabrán que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado. No fue llevada cautiva porque un hombre poderoso llamado Nabucodonosor en su imperio tuvo la osadía libre de poder entrar a la tierra gloriosa, a conquistarla, sino que fue el pecado de Israel el que hizo que la protección que recibían de parte de Dios fuera quitada para que el siervo de Hashem, el verdugo del Eterno en ese momento, Nabucodonosor, hiciera la voluntad divina. ¿Qué es lo que trata de explicar el versículo 23? Las naciones sabrán que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado cuando se rebelaron contra mí, y yo les oculté mi rostro y los entregué en manos de sus enemigos, y todos ellos cayeron a espada, conforme a su inmundicia, conforme a sus rebeliones que hice con ellos, y les oculté mi rostro. Por tanto, así dice el Eterno: ahora haré volver la cautividad de Jacob, se refiere a ese exilio de Babilonia, y tendré misericordia de toda la casa de Israel, y me mostraré celoso por mi santo nombre. Y ellos sentirán vergüenza de toda su rebelión con que prevaricaron contra mí, cuando habiten en su tierra con seguridad, y no haya quien los espante cuando los haya sacado entre los pueblos y reunido de la tierra de sus enemigos, y se ha santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy el Eterno su Dios, cuando después de haberlos llevado a cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra sin dejarme a ninguno de ellos, y no volveré a ocultarle mi rostro, porque habré derramado mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Adonai Yud-Hei Vav-Hei. Ayer hablábamos cuán importante es tener esto, entender esto a la luz del tiempo que se revela, y las cosas que hicieron que estas profecías no alcanzaran su cumplimiento. Y ayer obviamente pasé por alto, no mencioné ciertas cosas que obviamente podría compartir hoy, como por ejemplo cómo el Eterno por medio de los profetas habla de la santificación de los extranjeros para unirse a servir al Dios de Israel, que se sentían rechazados por los de su generación porque no eran de las simientes santas como ellos. Un lenguaje una idea que que había tomado mucha fuerza en el periodo de retorno del exilio de Babilonia. O sea que esta profecía de Gog y Magog no alcanzó su cumplimiento en los días del retorno del exilio, porque los factores o los elementos necesarios para que la misma se realice no ocurrieron. Número uno, muchos no quisieron regresar del exilio, se quedaron en Babilonia.
y eso lo muestra la literatura de Esdras y Nehemías. Número 2, los que regresaron comenzaron a tratar a los que habitaban en la tierra, que eran descendientes pero no podían probar su descendencia y su linaje, los comenzaron a tratar como ciudadanos de segunda. Y incluso los que se habían casado con mujeres y habían tenido hijos, los habían obligado a divorciarse, basándose en una reinterpretación del texto de Moisés en su tiempo, pensando que esa fue la razón por la cual hubo exilio. Y pues en otro momento hablaremos más sobre eso, que son cosas importantes. Incluso en Isaías 56 hay una crítica a esa reacción de esa época de parte del Eterno, y lo vamos a encontrar en el siguiente texto, cuando dice el texto lo siguiente: así dice el Eterno, guardad el derecho y practicad la justicia, porque mi salvación está próxima y mi justicia pronto a ser revelada. Cuán bendecido es el hombre que hace esto, el hijo de Adán, se refiere a cualquier ser humano que se aferra a ello, que guarda el Shabbat para no profanarlos. Estamos hablando de un periodo del tiempo que se está hablando sobre esto. Que guarda su mano de toda obra mala. El hijo de tierra extraña que se ha unido al Eterno, no hable diciendo, de seguro el Eterno me excluirá de su pueblo. Interesante que en ese periodo de tiempo se estaban excluyendo personas. No diga de eunuco árbol seco soy, porque así dice Adonai. A los eunucos que guardan mis Shabbats, que escogen lo que me agrada y son fieles a mi pacto, le daré cabida a mi casa, y dentro de mis muros un nombre mejor que el de hijos e hijas, memorial perpetuo que no será cortado. Y los extranjeros que se unen al Eterno para servirlo, para amar el nombre del Eterno y ser sus servidores, que guardan el Shabbat sin profanarlo y son fieles a mi pacto, haré que sean conducidos a mi santo monte y se alegren en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Palabra del Eterno, el que reúne muy juntos a los dispersos de Israel, y aún reuniré muy juntos a otros con los ya juntados. Y es interesante ese texto, porque si tomamos en cuenta en qué tiempo se pudo haber escrito ese texto, de seguro que hace perfecta relación a lo que estaba se relaciona perfectamente a lo que estaba pasando en el periodo del retorno, y las decisiones que se tomaron en ese tiempo, que afectó en la intención del Eterno y retrasó la restauración de la Kedushá en la tierra, y el deseo de este apocalipsis que Ezequiel recibe, que es el deseo de Dios morar en medio de la tierra, con una tierra, en medio del pueblo de Israel, con un planeta tierra, una tierra habitada en estado de pureza, donde toda la maldad había sido borrada, que está representado en esta conquista, en esta intención de Gog y Magog. Y mencioné cómo en el libro de Revelaciones vamos a ver que de parte del Señor Yeshua, Juan recibe en Patmos una revelación que Dios se la da a nuestro Señor, y nuestro Señor se la entrega a su discípulo para que él pudiese ver mediante esa revelación, mediante ese apocalipsis, las cosas que habrían de relacionarse con la redención, que entre ellas está como con la segunda venida del Mesías, la idea de los reinos del mundo gobernados por los seres humanos que pertenecen al reino de Belial, a los hijos de maldad, serían eliminados, extirpados, y se establecería el reino de Dios en la tierra por medio del Mesías, y una era de paz para el pueblo de Israel en la tierra sagrada, y un tiempo donde las naciones también recibirían de parte del Mesías la Torá, la instrucción divina para la preparación de la nueva creación y la participación de esta, donde el libro de Revelaciones nos dice que Gog y Magog ocurriría en el tiempo final de la era mesiánica, donde con esa acción se terminaría de purificar la tierra, extirpando toda maldad, y habría entonces una creación perfecta, donde el Dios de Abraham, Isaac y Jacob pudiese revelar su gloria a través del Mesías, y toda la creación pudiese palpar la divinidad en un mundo perfectamente puro. O sea que Revelaciones, el Señor Yeshua, cuando le revela esto a Juan,
le está mostrando cómo en el libro de Revelaciones esas profecías que se quedaron en el aire habrían alcanzado su plenitud en el tiempo que se llama los días de parto del Mesías, que estamos viviendo desde el tiempo en que comenzó la era de los gentiles, como enseña el discípulo Lucas cuando escribe el Evangelio. Esa fue nuestra enseñanza de ayer. Obviamente hay muchas cosas que estoy mencionando aquí que no mencioné allá, así que les recomendamos verla. Está en YouTube y está en nuestra página web elcamiononazareno.com. Ahora, en esta segunda media hora, en los minutos que me queda de programa, quería conversar con ustedes sobre un versículo que se encuentra en el libro de Deuteronomio, donde Moisés en su último discurso está hablando sobre los profetas. En la porción anterior se habló de los profetas y en esta porción se habla de los profetas. En este caso Moisés dice lo siguiente, se encuentra en Deuteronomio 18, versículo 15 al 22, y vamos a leerlo y vamos a analizarlo desde el punto de vista de un israelita allí presente escuchando a Moisés hablar. ¿Cómo habría entendido ese texto? Porque sí vamos a encontrar que Moisés dice: profeta como yo levantará al Eterno en medio de ti, de entre tus hermanos, a él escucharéis. Y ese versículo de forma aislada se ha utilizado para darle un sentido exclusivo a nuestro Señor Yeshua, pensando en que él es el único profeta del cual Moisés está hablando aquí, y también tomando en cuenta que los discípulos reafirman esa idea al mencionar ese mismo versículo en el tiempo de la aparición del Maestro de Nazaret, el Mesías de Dios. Ciertamente es Yeshua el cumplimiento de esa profecía o de esas palabras de Moisés, porque en el tiempo que Yeshua hace su aparición y se utiliza ese versículo para referirse a él, había muchos que habían ostentado llamarse a sí mismos profetas y hablar de parte del Eterno, y habían llevado a muchos del pueblo a seguir algo falso y habían descarriado a muchos en una fe incorrecta. Y esto, por eso es importante tomar en cuenta la utilización que se le da al texto en el periodo del tiempo que se habla, ¿ok? Pero vamos al tiempo de Moisés. ¿Cómo un antiguo israelita habría entendido este texto? Cuando dice el texto lo siguiente: el Eterno tu Dios, versículo 15, te levantará un profeta como yo de en medio de ti, de entre tus hermanos, a él escucharéis. Conforme a todo lo que pediste al Eterno tu Dios en Horeb, en el día de la asamblea. Así que, miren qué interesante. Miren este texto: no vuelva yo a escuchar la voz de Adonai mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, que no muera. Entonces el Eterno me dijo: bien están lo que han hablado. O sea, que para poder comprender el versículo 15 es importante entender dónde se da origen esto que dice Moisés. En el Sinaí, el santo bendito sea le habla al pueblo de forma directa. Y el pueblo no pudo resistir lo que sucedió en ese momento y le pide a Moisés que por favor sea él el comunicador de las palabras de Dios. Y como consecuencia de esta petición de ellos, el Eterno, que le pareció muy bien esa decisión, le dice a Moisés: yo te hablo a ti, tú le hablas a ellos de mi parte. Ahí donde comienza la Torá a presentarnos la idea de la función de un profeta. Un profeta es el que comunica las palabras de Dios. ¿Ok? Muy bien. Basado en eso, Moisés va a decir estas palabras en el versículo 15. El Eterno tu Dios te levantará un profeta como yo de en medio de ti, y de entre tus hermanos, a él escucharéis. Y vas a ver que Moisés, con este versículo, le está diciendo: por razón de lo que pasó en el Sinaí y lo que tú pediste, el Eterno siempre tendrá en medio de ti uno de tus hermanos que él utilizará para comunicar las palabras divinas a ustedes. O sea, que va a hablar de parte de Dios. Él va a ser la voz de Dios a su generación.
de esa forma es que el antiguo israelita entendía este texto de Moisés. ¿Ok? Así que es bien importante tomar en cuenta eso. Ahora, continúa diciendo Moisés en el versículo 17 que el Eterno le dice a él: bien está lo que han hablado. Es decir, que la petición que hicieron los israelitas al Eterno le pareció bien. Y dice el versículo 18: profeta levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le ordene. O sea, que de la misma forma que el Eterno le habló a Moisés y Moisés le habló al pueblo, en generaciones futuras, a partir de la muerte de Moisés, siempre el Eterno tendría un profeta que pondría las palabras del Eterno en su boca y él hablaría de parte del Eterno, para que el pueblo siempre tuviese un guía divino, como un guía de parte de Dios, como lo fue Moshe. Así que siempre iba a estar presente la función de un profeta en el pueblo de Israel. ¿Ok? Ahora continúa diciendo: y sucederá, versículo 18, que cualquiera que no obedezca mis palabras que él hablará en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas de ello. Es decir, que si yo levanto un profeta en medio de ustedes y él habla mis palabras y ustedes no le hacen caso a él, yo les voy a pedir cuenta. Un ejemplo de eso lo vamos a ver, por ejemplo, en la profecía de Ezequiel. Ezequiel bien cumple con esa posición, o eso que habla Moisés en el versículo 15. Dios levantará de en medio de un profeta para hablarle a ustedes, deben escucharlo. Porque vamos a encontrar en el capítulo 2 y 3 de Ezequiel, que después que Ezequiel ve los cielos abiertos y a Dios sentado en el trono y el Eterno le da las palabras divinas, él lo envía al pueblo de Israel a hablarle, y le advierte en el capítulo 3 que ellos no van a querer escucharlo porque es un pueblo rebelde, pero que él le va a endurecer el rostro, la frente como un diamante, para que resista a la oposición de ellos y le hable sin temor. ¿Ves cuán importante es entender el fundamento donde se construye esta narración para entonces hacer una buena utilización del texto y poder entender por qué los discípulos utilizan el texto para referirse a Yeshua en su generación? ¿Por qué? Porque de la misma forma que el Eterno levantó a Moisés y levantó a Samuel y levantó a Isaías y levantó a Josea y levantó a Jeremías y levantó a Ezequiel y levantó a Zacarías, levantó también a Elías, levantó a Juan el Inmersor y levantó a Yeshua, su hijo, y tampoco lo escucharon. Y Hashem les pidió cuenta por eso, destruyéndoles el santuario y trayéndoles el exilio. ¿Ok? Y vamos a ver que en este capítulo, se me cerró la página, vamos a verlo nuevamente, dice lo siguiente: y sucederá que cualquiera que no obedezca mis palabras que él hablará en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas de ellos. Ahora mire el versículo 20. Pero el profeta que tenga la presunción de hablar en mi nombre, palabra que yo no le haya mandado decir, o que hable en nombre de otros dioses, el tal profeta morirá. Eso es bien importante, porque si lo llevamos al contexto de Yeshua nuestro Señor, Yeshua no habló de otro Dios, habló de su Padre, que es el Dios de Israel. ¿Ok? Ahora, regresando al tiempo del antiguo israelita, Moisés le dice: y si te preguntas, ¿cómo yo puedo saber? ¿O cómo puedo conocer? ¿Cómo yo puedo identificar o discernir la palabra que no ha hablado el Eterno de esta persona que tiene la presunción de hablar de parte de Dios? Mira la respuesta que da Moisés. Cuando el profeta hable en nombre del Eterno y lo que dijo no suceda ni se verifique, es palabra que no ha hablado el Eterno. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. O sea que la forma de darnos cuenta, o mejor dicho, el antiguo israelita, la forma del antiguo israelita darse cuenta si este profeta es un profeta que está hablando de parte de Hashem o no, está en si éste habla en el nombre de Hashem y lo que él dice no sucede y no se puede confirmar que sea cierto, no es profeta enviado por Hashem.
Y por eso vamos a ver que en cada uno de los profetas que el Eterno levanta en su generación, que vamos a ver en el Tanaj, el Eterno habla a través de ellos y les lanza una advertencia de que iban a suceder una serie de cosas si no escuchaban la voz de ese profeta, y sucedían. Asimismo sucedió en el tiempo de Yeshua el Mesías, porque nuestro Mesías le habló a esa generación y les advirtió que vendría otro exilio por rechazar al mensajero, y ellos no quisieron escuchar. Y por eso es que en el capítulo 23 de Mateo, antes del anuncio de la destrucción del templo, el maestro dice: la casa va a ser dejada desolada. ¿Se ocurrió lo que él dijo? Pues mire, tan válido, tan certero es la idea de que Yeshua es un enviado de Hashem, que todavía 2000 años después su anuncio está latente ante nuestros ojos. Pues mire el monte de Jerusalén y verifique a ver si allí está la casa. Como él dice: he aquí, esta casa será dejada desolada. O sea que lo que Yeshua dijo hace 2000 años todavía hasta el día de hoy está como testimonio ante nuestros ojos. Por eso es que los discípulos, entre otras razones, utilizan este texto de Moisés para decir que Yeshua es, entre otras funciones como Mesías, el profeta enviado por Hashem para hablar de parte de Hashem, y que debían escucharlo. Así como Moisés habló de parte de Hashem y el pueblo tenía que escuchar a Moisés, así como el Eterno levantó a Isaías, levantó a Jeremías, levantó a Ezequiel en el tiempo de su generación, en el tiempo del segundo templo, en el tiempo del dominio romano, envió a Hashem de los cielos a su Hijo para hablar directamente de parte de Hashem, y no lo escucharon. Por eso es que Yeshua habla esta parábola en el capítulo 22 de Mateo, que vamos a discutir aquí hoy en los minutos que nos quedan. Capítulo 21 dice: oíd otra parábola. Un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado y cavó en ella un lagar y edificó una torre y la arrendó a unos labradores, se fue lejos. Se refiere a la tierra de Israel y el templo. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, a los labradores, para recibir sus frutos. Esos siervos son los profetas, para pedir cuenta de lo que habían hecho con la porción que Hashem les había dado, la heredad que Hashem les había dado. Pero los labradores, tomando a sus siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Se refieren a los profetas que hablaban como Moisés habló también en su generación. De nuevo envió otros siervos más que los primeros y le hicieron igualmente. Finalmente envió a su hijo. Mira lo interesante. En esta parábola, Yeshua se diferencia de los demás servidores. Los demás eran servidores que tienen valor ante Hashem y son importantes. Pero en esa última generación de ese tiempo dijo Hashem, según la parábola: voy a enviar a mi hijo. Es decir, uno con mayor autoridad que los profetas. Pensando, respetarán a mi hijo. Si él es el hijo de Dios, el Mashiach, pues lo van a respetar. Pero los labradores, viendo al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémoslo y poseamos la herencia. O sea que lo que Moisés dice en Deuteronomio, que el Eterno levantaría profeta y que le iba a hablar y que debían escucharlo y que Hashem les pediría cuenta por ello, Moisés lo está resumiendo en estas parábolas. Los labradores cogiendo a los siervos y apedreándolo, golpeándolo, es decir, rechazando y no aceptando el llamado que ellos estaban haciendo como voz de Hashem en su generación. Y Hashem envía por último a su Mashiach, a su hijo. Y también hicieron lo mismo, pero en este caso, según la parábola, ellos dicen: este es el heredero, matémoslo y poseamos su herencia. Y prendieron, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga el Señor de la viña, ¿qué hará con los labradores? Dice Moisés en el capítulo 18 de Deuteronomio:
lo siguiente: y cualquiera que no obedezca a mis palabras que él hablará en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta de ello. Ok, vamos a la parábola. Y cuando venga el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Los que estaban escuchando la parábola le dicen: a los malos destruirá atrozmente y arrendará la viña a otros labradores que pagarán los frutos en sus tiempos. Yeshua le dice: ¿nunca leíste en la escritura? La piedra que desecharon los edificadores, esta se ha convertido en piedra angular, de parte del Eterno se hizo esta, y es maravilloso ante nuestros ojos. Por eso les digo que el reino de Dios le será quitado a esta generación y les será dado a un pueblo que produzca los frutos de él. Pues claro, si ha enviado generación tras generación a mensajeros para llamarlos a regresar y a escuchar la voz de Hashem, y no quieren hacerlo, y aún enviando al Mashiach no lo hacía, ¿qué más remedio le queda al dueño de la viña? Pero es interesante ver que siempre el bendito ha tenido un pequeño remanente dentro del pueblo de Israel que siempre ha sido fiel, no importa la circunstancia. Y esa figura está representada en el capítulo 12 de Revelaciones como la mujer que es llevada al desierto, como parte del cumplimiento de esas palabras del Maestro, cuando habla de parte de Hashem y anuncia que vendría un gran exilio. Porque rechazaron al Hijo, el de más autoridad después del Padre. ¿Qué pasaría con esa generación, con los que estaban encargados de cuidar la heredad que Hashem les había dado? Ocurriría un gran exilio, donde la que era fiel, el remanente fiel, iba a ser cuidado por el Eterno durante todo el periodo del tiempo que sufrirían ese exilio. Pero la infiel sufriría tormento, destrucción, angustia, porque no escucharon la voz de Hashem. Con esto termino el programa de hoy. Le doy gracias al Todopoderoso el espacio que me ha dado con ustedes. En esta hora pude compartir con ustedes un poco de lo que hablamos ayer, y en la segunda media hora hablar un poco de lo que Moisés habla en este texto de Deuteronomio y cómo se debe entender dentro del periodo del tiempo. Muchos de nosotros tenemos yo le llamo la mala costumbre de coger la Biblia y decir: esto aplica solamente, esto nos está hablando solamente a nosotros, y nunca tomamos en consideración cómo pudieron haberlo entendido, o cómo lo recibieron, o cómo lo pensaron aquellos que estuvieron en ese tiempo escuchando esas palabras. Y eso pues obviamente debe tomarse en consideración para poder hacer un buen trabajo de leer el texto responsablemente y respetar el texto dentro de su contexto, su audiencia, su periodo y su función para ese tiempo, y entender cómo en generaciones posteriores evolucionó la función del texto respetando el fundamento. Así que eso hemos hecho el día de hoy, y le doy gracias al bendito por ese espacio. Recuerdo que mañana estaremos temprano en la mañana estudiando la porción de la Torá que nos corresponde, que es la porción Shoftim, y este año no alegorizaremos sobre el texto, sino buscaremos entender el texto desde el marco de su contexto, y qué es la intención de Moisés a decir esas palabras en su generación, para hacer un trabajo correcto a la hora de trazar las escrituras y ser como los de Berea, que responsablemente miraban los textos para entenderlos de acuerdo a cómo se había recibido. Y entonces tendremos nuestro comentario a las 4 de la tarde a través de YouTube y a través de Schaim Radio en vivo, que titulamos Midrash en Shabbat, donde haremos una exposición, una enseñanza basado en lo estudiado en la mañana. Para los estudiantes del ABC estaremos en el ABC de la Torá el domingo en la mañana, así que les invitamos a accesar a nuestra plataforma y suscribirse para que así usted pueda también participar de nuestros estudios. De mi parte me despido, le pido al Todopoderoso que les conceda un excelente Shabbat. Por favor, no deje de orar por este ministerio, porque verdaderamente pues hay mucho trabajo que hacer, mucha responsabilidad, y queremos hacerlo bien por el honor de nuestro Dios y su Mashiach.
nuestro Señor. Les habló el More Yosef, director de Chaim. Con el favor del cielo estaremos en otro programa más de Un Café con More Yosef. Mientras tanto, les dejo con buena programación musical, y para aquellos que tienen la oportunidad de observar el Shabbat en el exilio, les deseo un excelente, feliz día de reposo. Shabbat Shalom.